las citas que le dio el hermano Juan. Porque aquí se trata, hermano, de conocer la verdad. No estamos en contra de su persona, sino de la doctrina falsa que le enseñaron. Eso sí. No, estoy escuchando claramente lo que el hermano comentó, y la verdad, yo veo que lo desarrolló bien, pero yo la verdad sí les hago un comentario. El hecho de que tomen un día completo cuando ni siquiera lo ha pasado, realmente no se está cumpliendo lo de Jonás, porque ahí ustedes están tomando un día completo cuando ni siquiera lo cumplió. Ahí nos dice claramente Mateo 12:40 que él tenía que estar 3 días y 3 noches completitas, ¿sí? Entonces no pueden decir que la madrugada del domingo se toma como un día completo cuando ni siquiera lo ha hecho. Entonces, si sacamos las cuentas, si a él lo enterraron a las 6 de la tarde y él murió a las 3, pero lo enterraron a las 6, ¿sí? Y empiezan a contar los días, digamos que el viernes por la noche era su primera noche. Pasó el sábado completo, ahí llevamos 2 noches, un día. El domingo, ¿sí? Que prácticamente hizo, me faltan los días, o sea, no me cuadran los días. Sí, hermanito, gracias, hermano, gracias. Siempre es que vamos conforme a la Biblia, hermanos, que usted no, aunque no le cuadre, pues, el primer día de la semana. No, es la parte que yo quisiera nada más es que tomaran en cuenta, es que Mateo 12:40 te habla de una profecía muy clara que se tenía que cumplir y no se está cumpliendo. Ahora, ¿en qué me baso para decir que es un miércoles? En Daniel 9:27 también hay una profecía que hace mención, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después de las muchas, de la muchedumbre, a la abominación será el adolecer, y a aún entrará consumación, y derramarás la ya determinada sobre el pueblo asolado. Ahora, si nos vamos aquí, dice que a la mitad de la semana hará cesar el pacto. Recuerden que Cristo también fue un sacrificio perfecto, ¿sí? Antes derramaban muchas sangre de animales para expiación de los pecados, y Cristo vino a hacer ese sacrificio perfecto, único, para expiar los pecados de toda la humanidad. Entonces, a raíz de la muerte de Cristo, se dejan de hacer ya ese tipo de sacrificios, ¿ok? Pero aquí nos está diciendo claramente que a la mitad de la semana iba a cesar ese pacto. Entonces, si yo... Una pregunta, Ángel. ¿Qué cita bíblica es, Ángel? A ver, pregunta. Si tú dices que murió el miércoles, ¿nos puedes explicar por qué en los evangelios dicen que resucitó el primer día de la semana? No, espérame, ahí voy. Ahora, porque para ti resucitó, permíteme, Ángel, para ti resucitó el día sábado. Estamos hablando que es en el Shabbat. Tendrías que darme una cita donde diga que resucitó en el Shabbat, porque aquí dice el primer día de la semana, y el primer día es domingo, te guste, ¿no? Porque eso está escrito en la Biblia. Sí, está escrito en la Biblia, acuérdense que la Biblia, hay muchos, ¿cómo te explico? No me vayas a decir que tiene errores la Biblia, porque te vas en contra con todos los protestantes, con la sola escritura. Bueno, a lo que voy es, miren, si él muere el miércoles por la tarde y lo entierran a las 6 de la tarde, la noche del miércoles es su primera noche. El jueves, todo el día y toda la noche, es su primer día y su segunda noche. El viernes se va todo el día y toda la noche, es su segundo día y su tercera noche, ¿sí? Y el sábado es su tercer día, pero él resucita antes de que termine el día sábado, o sea, rayando el sábado, en donde termina el sábado, inicia el domingo. En esa parte es donde él resucita.
¿Dónde dice que resucita antes del día sábado? A ver, danos la cita, por favor. Ese es el punto, que ustedes quieren ver un texto. Es que, Ángel, yo quiero, según tú, tengo entendido que tú crees en la Biblia. Nosotros también. Yo quiero que tú me digas una cita. Y con las cuentas que yo les estoy ofreciendo, es que, Ángel, con todo respeto, Ángel, y te lo digo bien, a mí no me interesa lo que tú digas, a mí me interesa lo que esté escrito. Deja ver si entendí bien. Mateo 28 está por encima, Mateo 20, tú estás por encima de Mateo 28, porque Mateo 28 te dice el primer día de la semana, pasando el día sábado. Estoy entendiendo que tu palabra está sobre los apóstoles. ¿Es en serio? ¿Ese es tu argumento? Disculpe que los interrumpa. En pocas palabras, mi pastor ya lo hubiera descomulgado de la adventista. Totalmente lo hubiera descomulgado porque está encima de la Biblia este señor. Ahorita regreso yo, voy a la tienda. Traes un refresco. Ayer Mateo 28 dice, a la víspera del sábado, dice, y en la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿sí? ¿Y qué te dice Lucas 24:1? Ahí él ya había, para cuando ellas llegaron, él ya había resucitado. Por eso, donde Lucas 24:1 te dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ahí fue donde ellas encontraron el sepulcro vacío. La carga de la prueba es que tú nos des una cita donde diga textualmente, que diga que Jesús resucitó antes de que llegara el primer día de la semana. Porque a mí me interesa lo que esté escrito, a mí no me interesa tu palabra. Tu palabra no está por encima de la Biblia, ni mi palabra. Necesito que tú nos demuestres eso con una cita. Bueno. Como tal un texto que diga y Cristo resucitó antes de que iniciara el día domingo, no hay, ¿sí? Pero acá el de Mateo 28 te dice que a la víspera del sábado. O sea, ¿a qué se refiere? No me voy a enfocar solo en Mateo 28, también está Lucas 24:1, ¿sí? Te recuerdo que son los cuatro evangelistas. Y Lucas 24:1 te dice el primer día de la semana, muy de mañana. Y Mateo 28 te dice pasando el día de reposo, o sea, al amanecer del primer día. Entonces, no te enfoques solo de que pasando, porque justamente pasó. Mateo 28 de la Biblia latinoamericana, al aclarar el primer día de la semana. Entonces, ya pasó el día de reposo. Si hubiera pasado el día de reposo, no se... Ahí dice que pasó el día de reposo. Yo no lo digo. Dice pasó el día. Y Lucas 24 te dice directamente el primer día de la semana, muy de mañana. Inclusive en tu Biblia Reina Valera te dice la resurrección. Y empieza el versículo. Aquí tengo el texto de Lucas 24:1. Léelo, Juan. Referencias: Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8 y Juan capítulo 20 del 1 al 10. Lucas capítulo 24 versículo 1 dice: el primer día de la semana, de madrugada, fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados. El versículo 2 dice: encontraron corrida la piedra del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús. Claro, esto que ahí dice que fueron, mas no dice que resucitó. Tu Biblia te lo dice, arribita te dice el título, la resurrección. Resurrección de Jesús, dice. Sí, pero lo acaban de leer ustedes. Ellas fueron el primer día de la semana, ya había resucitado. Entonces, Ángel, tendrías que darnos tú una cita donde diga que Jesús resucitó en el Shabbat.
yo les saqué la cuenta de los 3 días. Es que a mí no me interesa tu cuenta, a mí me interesan los 4 evangelistas. No, o sea, los 4 evangelistas que es Lucas, Mateos, Marcos y Juan. Frank, yo sé que lo que yo te diga no te va a interesar, pero yo no te estoy hablando conforme a mi pensamiento, yo te estoy hablando conforme a la profecía que está escrito en Mateo, ¿sí? Ya te conté los 3 días que tenía que hacer Cristo en el sepulcro. Entonces, para mí los 3 días terminan el sábado justamente en la tarde para amanecer el domingo. Entonces Mateo 28, del 1 en adelante está equivocado, porque dice, pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. Claro, aquí dice que pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. Recuerden que ellas eran también judías y guardaban el sábado. Entonces ellas ya habían guardado el sábado, ¿sí? Ya habían pasado, por eso dice, pasado el sábado, ya fueron al sepulcro el primer día de la semana. Ahí está. Okay. Es pasado el sábado, ya había pasado el sábado. Está bien, yo nada más les quise compartir mi pensamiento, veo que nada más no, pero bueno. Respetamos tu pensamiento, Ángel, como prójimo. Pero mira, y lo que dice el siguiente versículo, fíjate. El primero dice, pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor, un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Efectivamente, ahí no te menciona en ninguna parte de lo que leyeron, menciona que Cristo resucitó el domingo. Ahí te dice que ellas fueron a ver, él ya había resucitado. Ahí lo que ustedes acaban de leer, en ninguna parte dice. Mira, te voy a decir algo, Ángel, escucha. Si la víspera del sábado era el viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, me imagino que la víspera del domingo era el sábado a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya era domingo. Correcto. ¿O no? Es correcto. Entonces dice que ya en la madrugada del séptimo día, o sea, ya había pasado el sábado. Ya era domingo. Y dice que fueron de madrugada. El primer día de la semana. No dice que fue el sábado. El sábado para los judíos entraba a las 6 de la tarde. Del viernes. Y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Y ahí empezaba el domingo. A las 6 de la tarde del sábado empezaba el domingo. Pues claro. Y si ellas fueron del día primero en la madrugada, entonces fue un domingo, el domingo de resurrección. Pero y lo dicen los 4 evangelios, no solo uno. Bueno, es que y entonces de lo que me leyeron, bueno, ya no les voy a dar tanta vuelta porque no están tomando en cuenta la profecía de Jonás, pero bueno, está bien. De hecho, Ángel, justamente Daniel 9:27 no habla justamente de la profecía de Cristo, o sea, ahí habla del inclusive te dice, profecía de las 70 semanas. Si leemos desde el versículo 20, vamos a entender a qué se refiere el versículo 27. Ahí te dice, profecía de las 70 semanas. Es correcto. No es como tú lo dices, justamente.
Porque de ser así, yo necesito que de los 4 evangelios de Lucas, Juan, Marcos y Mateo, quiero que me diga que a Jesús lo crucificaron en un miércoles. No puedes demostrar, Ángel, por eso, Ángel, no puedes demostrar, vamos a ser honestos, no puedes demostrar con una cita que Jesús fue crucificado en un miércoles, con los 4 evangelios de los 4 evangelistas. No puedes. Si no, yo hubieras dado la cita. ¿Me permiten? Sí, adelante, hermano. ¿Saben qué, hermano? Aquí una de las cosas que deben todos ponerse a pensar aquí, porque no le van a dar fin a este argumento, es que por eso él no tiene afiliación, por eso es que él no pertenece a ninguna denominación. Y ahí me gustaría yo que si él dijera si es que tiene pastor o su donde él se congrega. Dice que es una iglesia, pero es una iglesia nomás local donde él es, o es una iglesia que existe en diferentes países. Ahora ahí se le debe entender que él dice que no, él no es de ninguna denominación por esa razón. Él va a comenzar o está comenzando su propia iglesia o denominación. Adelante. Sí, miren, la iglesia donde yo voy se llama Iglesia de Dios en Cristo Jesús, y nosotros ¿cómo se puede decir? Vaya, nos acreditamos como que el fundador de nuestra iglesia fue precisamente Cristo, ¿sí? No tenemos una denominación como pentecostales o presbiterianos, porque ese tipo de denominaciones fueron creadas por hombres, ¿sí? Todas esas denominaciones tienen un fundador, y en nuestro caso no tenemos ningún fundador. Nosotros, así como ustedes, acreditamos que Cristo fue el fundador de esta iglesia, ¿sí? Entonces, mi iglesia... ¿Cómo dice que se llama tu iglesia, perdón? Disculpe. Iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Es en Chetumal o en el Carmen? Hay en México, hay en No, pero donde tú estás, ¿es en Chetumal? Sí, en Chetumal. ¿Es la de Avenida Milagro 67, esquina con Lázaro Cárdenas? Milagro, no sabré decirte, no, creo que no. No sabré decirte la calle. Pues, como que no sabes la calle, pues si eres de Quintana Roo. Es que ahí hay como 3 iglesias, y yo me congrego en una misión, ¿ya? De esa misma denominación. Pero si te aparece esa, debe ser igual, va de la mano. ¿Sí? Wow. Ahora, yo lo que les estoy compartiendo, mi razonamiento, es que existen sábados ceremoniales que en Levítico 23 son mencionados, ¿ya? Y que el pueblo de Israel ya lo respetaba y los cumplía. Para ellos todas las fiestas que manejaban, como la Pascua, lo consideraban como un sábado, pero eran sábados ceremoniales. Entonces, cuando Cristo muere precisamente dentro de una fiesta, porque acuérdense que él antes de su muerte celebró la Pascua, ¿sí? Y luego había otra festividad, creo que era de los panes ácimos. Entonces también era un sábado ceremonial. Entonces, por eso en la Biblia aparece como un sábado. Aguántame, bueno, que estoy confundido. Ahora, ¿cómo yo me baso para decirles que él murió a la mitad de la semana? Ángel, espérame que aquí me revolviste. Yo tengo entendido que el jueves hizo la fracción del pan. El viernes, como lo dice la palabra de Dios, crucificaron a Cristo. El sábado se mantuvo todo el día en la cueva, donde lo tenían los apóstoles. El domingo resucitó, que vino María Magdalena. Yo no entiendo por qué dicen que el sábado hubo una ceremonial, o no sé cómo es que le dicen ustedes. Explícame. Porque si nos ponemos a contar los días que estuvo en el sepulcro, no se va a cumplir la profecía de Jonás, que yo les venía diciendo, que tenía que hacer los 3 días y las 3 noches, ¿sí? Entonces, una profecía, recuerden que se tiene que cumplir al pie de la letra,
¿sí? Entonces, si ahí mismo Cristo en Mateo 12:40 te dice que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así tenía que estar el Hijo del Hombre, pues las tenía que cumplir. Déjame ver si entendí, Ángel. Estás diciendo que Jesús hizo la fracción del pan el martes. ¿Cuándo hizo la fracción del pan Jesús, Ángel? Sí. ¿El martes? Sí. Danos cita bíblica. ¿Se da cuenta, hermanito? Pues a mí me hizo bola. A mí me había hecho bola. Te está confundiendo más. Mira, ahí te va otra prueba, Ángel. Ahí te va otra prueba. Está confundiendo. Dice, el versículo 57 de Mateo. A ver, espérame. Sí, Mateo capítulo 27, versículo 57. Por título lleva Sepultura de Jesús. Dice, al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato y le pidió el cadáver de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran. José lo tomó, lo envolvió en una sábana de lino limpio y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Ojo, fue el día que se sepultó, ¿cierto? Y lo dice, vigilancia del sepulcro. Versículo 62 en adelante dice, al día siguiente, el que sigue a la vigilia, se reunieron los sumos sacerdotes con los fariseos y fueron a Pilato a decirle, Señor, recordamos que aquel impostor dijo cuando aún vivía que resucitaría al tercer día. Manda que aseguren el sepulcro hasta el tercer día. No vayan a ir sus discípulos a robar el cadáver. Ahí está, al día siguiente, o sea, de la preparación o de la vigilia, fueron los sumos sacerdotes ante Pilato. O sea, ya fueron el sábado. Entonces Jesús fue sepultado antes de las 6 de la tarde, porque no podía permanecer en día sábado colgado de una cruz. Ahí está tan fácil. Fue sepultado antes del sábado, antes de las 6 de la tarde. Es correcto. Jesús murió a las 3 de la tarde. Sí. En lo que lo descolgaron y lo llevaron al sepulcro. No creo que se hayan tardado 3 horas o más de 3 horas. Dicen que estaba junto donde lo habían crucificado. El sepulcro estaba cerca. Entonces lo sepultaron antes de las 6 de la tarde. Así de fácil. Yo quiero saber que me diga, Ángel, yo quiero saber dónde se celebra la fiesta de los panes, que fue el martes. ¿Dónde? Necesitamos esa cita para que nos puedas confirmar que efectivamente murió el miércoles. Pues el texto de Daniel, por eso les di el texto de Daniel. No me interesa, Daniel, me interesa. A ver, Mateo 27 te está hablando, Mateo 26, si mal no recuerdo, la fiesta de los panes, que ahí es donde se celebra ya la última cena. A mí no me salgas con Daniel. A mí yo quiero que en Mateo 26 me digas que el día de la fiesta de los panes sin levadura fue en un martes. Te escuchamos. No, pues ese texto no lo ya sea Lucas 22, Marcos 14 o Mateo 26. Cualquiera de esos 3 evangelios, quiero que tú me digas dónde dice que la fiesta de los panes sin levadura, que fue un día antes de que lo arrestaron, fue el martes. Pues es que ninguno te dice un día. ¿Y entonces por qué estás afirmando que fue el martes? Lo estoy afirmando porque la profecía que de Daniel dice, y a la mitad de la semana... Me interesa, Daniel, me interesa. Te recuerdo que la fiesta de los panes sin levadura es aquí. Frank, no puedes decir, no me interesa tal cosa, no me interesa, porque todo tienes que relacionarlo. Y tú tienes que basarte en Ángel, el problema tuyo es que estás revolviendo una cosa con la otra. Y nosotros debemos de colocar las cosas en su lugar, no revolverlas.
No, le tengo una mejor, Miguel. Te vas a basar en el Antiguo Testamento, Ángel, está bien. Dame una cita del Antiguo Testamento donde diga que la fiesta de los panes sin levadura se celebre justamente los martes. Te escuchamos. No tiene que ser un martes precisamente. O Tú sea, estás diciendo un martes. Esa es la carga de tu prueba. Para confirmar que fue miércoles. Sí, cayó un día martes. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Ya no le busques más pelos al gato, Ángel, por donde lo veas. No te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo que no? No les voy a buscar porque no lo tengo a la mano ahorita. Y así como lo quieren tan específico, pues nunca lo vamos a Pues encontrar. yo me pongo así porque ustedes quieren algo específico, como ¿dónde dice la palabra purgatorio? Ah, bueno, yo ahorita estoy en modo evangélico, o sea, viviendo así también, así. ¿Cómo? No, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Yo nada más. Un poco acerca de lo de Daniel. Si nosotros vemos la cuenta de Daniel, la cuenta sí coinciden. No necesita 72 horas, la profecía se cumple perfectamente. El error de él es contar como si fuera nuestro tiempo moderno, no en la Biblia. Primero, la cuenta sí coincide, no es 3 por 24 horas, es 3 días según la forma de contar de la Biblia. El error de él cuando cuenta como si fuera un reloj moderno de 24 horas. Pero en la cultura judía del tiempo de Jesús, cualquier parte de un día se contaba como el día entero. No importa si fuera 10 minutos o 12 horas. Si cayó en ese día, contaba como día completo. Esa es la clave que él no quiere reconocer. La cuenta exacta del día por día. El viernes murió hacia las 3 de la tarde, eso fue un día entero. Solo unas horas del día más la noche. El sábado estuvo todo el día y toda la noche. Día 2, día completo más noche completa. Domingo resucitó al amanecer. Día 3, parte de la mañana. 3 días según el conteo bíblico. No necesita 72 horas. En la Biblia 3 días. Nunca significa 3 días completos de principio a fin. Cualquier parte del día entero, así contestaba todo el pueblo de Dios. En las pruebas bíblicas de esta forma de contar, en Primera de Reyes 12, 5 al 12, el pueblo le dice a Roboam dice aquí, vuelve a mí dentro de 3 días, y al tercer día vuelven. No esperaron 72 horas al tercer día. Aunque hubiera pasado solo una parte, ya contaba como cumplido, exactamente igual con Jesús. Esther capítulo 4 versículo 16, 5:1. Esther dice, ayunad por mí 3 días y 3 noches, y el tercer día entra al palacio. No esperó 3 días completos. Al tercer día ya era suficiente. La misma expresión, la misma forma de contar. Si la Biblia misma cuenta así, ¿por qué él exige 72 horas? ¿Acaso Dios no sabía cómo contaba sus propios pueblos? Ese es el error de él, no de la escritura, ya que él está encima de la escritura. Adelante, hermano. Es lo que yo veo que está basándose en el calendario gregoriano. Sería cuestión, Ángel, de que tú estudies un poco el calendario hebreo. Sí, pero se me hace muy, la verdad, el hecho de que justifiquen o sea, que digan que no se tiene que tomar los días
y las horas completas como se menciona, sino que con 10 minutos que pasen ya se considera. Es que así se manejaba en la tradición judía. Yo siento que Es que Ángel, no sabes cómo se maneja el calendario hebreo, ni siquiera sabes cómo se maneja, porque no es lo mismo el calendario gregoriano que actualmente tenemos, que fue gracias a la Iglesia Católica, para que sepas. No es lo mismo, no puedes contar 24 horas por día, no se maneja así en la claro, porque acuérdense que para el pueblo judío, después de las 6 de la tarde iniciaba el día. Una pregunta, Ángel. Mande. Una pregunta. Dígame. ¿Qué día se celebraba la Pascua? ¿Qué día se celebraba la Pascua? Sí. Pues yo creo que era el primer mes. No, ¿qué día de la semana se celebraba la Pascua? A ver, No le hagas preguntas académicas, Juan. Pues vamos a ver si sabe. A ver si es cierto. Saben que por eso aquí escuché que dijeron no pasa nada, no, ¿cómo que no pasa nada? Si están arrastrando al engaño a todos los que les están siguiendo, está diciendo que hay iglesia o congregaciones en México, ¿cuántas personas están arrastrando al engaño?